Dice la Biblia en Marcos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que lo habían visto, cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Una historia trágica, tétrica, pero que termina poderosamente bien y feliz, porque como suele suceder en la vida de cualquier ser humano, cuando Jesucristo interviene de verdad, se producen cambios radicales, existe una transformación a fondo, existe una transformación total, porque cuando Cristo llega e interviene en la vida de la gente, las cosas sí o sí tienen que cambiar, y no para peor, sino para ser bendecido y para estar en un estado de victoria, en un estado mucho mejor. Si usted se anima a creer esto, de verdad le digo, no solo yo, la palabra lo enseña, su estado verdaderamente va a ser muy, pero muy distinto. Si Cristo interviene en nuestras vidas, si lo dejamos intervenir, las cosas son modificadas. Aleluya. Este endemoniado gadareno no necesariamente nos cuenta la Biblia por qué estaba endemoniado. No necesariamente nos cuenta la Biblia las circunstancias de la vida que lo habían llevado a este estado espiritual, pero sí nos cuenta su estado. Sí nos cuenta lo mal que estaba, sí nos cuenta lo triste de su estado actual, sí nos cuenta lo doloroso de su estado actual. No necesariamente nos cuenta cómo llegó a ese estado actual. Puede ser que a usted y a mí muchas veces la vida no necesariamente nos sea placentera. De hecho, a veces las circunstancias pueden ser dolorosas. Pero aquí está Jesucristo para ofrecerte un cambio, para ofrecerte una realidad diferente, para ofrecerte una opción o la única opción a tus cambios. Puedo ver en esta persona la transformación total que Jesucristo hizo. Permítame caminar de esta forma. Lo primero que puedo ver y caminar desde el aspecto más sencillo del asunto es contemplar su vida actual o el desarrollo de lo que estaba viviendo ahora. La vida de lo que le estaba pasando. La vida de antes de lo que después sucedió. Usted y yo, según lo que la Biblia nos enseña, si no estamos en Dios y no hemos depositado la confianza en Jesucristo, estamos en tinieblas. Estamos propensos a que cualquier cosa que el diablo se le ocurra como enemigo de Dios puede hacer con nosotros.
usted y yo también tenemos una vida pasada. Si podemos separar o plantarnos en el calendario actual, usted sabe perfectamente que los años están discriminados entre un antes y un después de Cristo. O sea, hubo una intervención de Cristo en la historia de la humanidad que marcó el calendario moderno. También hay una realidad que tiene que hacerse efectiva en tu historia personal, entre un antes y en un después de Cristo. Entre un antes de estar sin Cristo y un después ya estando con Cristo. Ya estando con esa persona que transformó y modificó la realidad de este personaje. Me detengo en la vida anterior en función de lo que él mismo estaba viviendo y sufría. Y la Biblia nos cuenta ya lo sé, ahí vamos. La Biblia nos cuenta, en este pasaje que leímos, que vivía en los sepulcros. Vivía en el lugar de los muertos. Vivía en el lugar donde alguien ocasionalmente, y por supuesto en un estado doloroso, llegaba de vez en cuando a enterrar a algún familiar o algún amigo o alguna persona querida. Allí moraba, allí vivía, allí andaba este personaje. Parecía, si se permite la idea, una especie de zombi o una especie de muerto vivo. Así era su estado. Él estaba en un lugar y viviendo y morando en un espacio de muerte, en un espacio de soledad, en el desierto, dicen otros evangelios, en un lugar donde nadie quería acercarse, donde muy pocas veces alguien llegaba y de vez en cuando. La vida suya y mía muchas veces parece que nos ofrece este tipo de circunstancias, donde nos sentimos solos, abandonados y como viviendo entre los muertos, y es más, hasta nuestro propio estado percibe una sensación de agonía mortuoria. Hasta a veces, si prolongamos en el tiempo esa angustia, ese dolor, ese abandono, esa soledad, hasta en nuestro rostro se empieza a ver la realidad que parece que estamos como muertos, pero sin embargo respiramos y vivimos. A ese nivel había llegado la estrategia de la perversión del diablo en la posesión de este hombre, que lo había aislado por completo y lo había llevado a morar allí, al lugar de los muertos. Viendo su vida pasada, encuentro que los tenía cansados a todos los vecinos. Curiosamente, él andaba dando vueltas y gritando. Y en medio de todo ese paquete probablemente los vecinos lo agarraron alguna vez, intentaron hacer todo lo que estaba a su alcance desde lo humano, hasta llegaron al extremo de atarlo con cadenas, atarlo allí para que no se haga más daño ni ande deambulando a los gritos por la región. Pero ni aún eso hacía efectivo o era solución para el problema de este hombre. ¿Sabe? Siendo honesto y sincero con nuestras realidades a veces, parece loco, pero nuestro estado de mortuorio, nuestro estado agónico, nuestro estado de dolor, o el no terminar o poder superar las cosas que hemos tenido, que vivimos en la vida, a veces también cansamos a los demás. Ya no saben qué hacer con nosotros. Empieza a surgir una especie de reniego social en ciertas personas, porque no le encuentran la vuelta ni él ni los que lo rodean de cómo solucionar su problema. Entonces comenzamos a tratarlo quizás a veces hasta con violencia y atándolo de alguna forma determinada, y parece que es peor. La persona se siente más hostigada, más presionada, y más rencor y bronca le arranca contra aquella persona que intentaba por algún medio X frenarlo y solucionar mínimamente su dificultad. Este personaje estaba en un estado de soledad y abandono, y donde al pueblo, a la gente, a la región, básicamente ya no sabían qué hacer con él. A veces no saben qué hacer con nosotros, porque somos de las personas que siempre llegamos y lloramos por lo mismo, porque no terminamos de superar aquella dificultad o aquel problema, y es recurrente en el primer año, en los segundos 10 años, y parece que pasa la vida y no terminamos de superarlo. Es que no tenemos como seres humanos todas las respuestas para sacarte de ese estado. No tienen los seres humanos todas las respuestas para sacarme de ese estado, sino que solamente Jesucristo es el que puede cambiar tu realidad. No hay otro. Solamente Jesucristo es el que puede transformar tu vida y tu realidad. No hay otro. Denle un fuerte aplauso a Jesús, por favor.
Este personaje nos cuenta la Biblia que en su vida andaba por ahí deambulando desnudo. La desnudez siempre tuvo que ver con el símbolo de la vergüenza. El andar públicamente desnudo era un símbolo de vergüenza. El que Jesús muriera colgado de un madero desnudo era símbolo de vergüenza, de una muerte vergonzosa aparte de lo que era la cruz. Y este personaje andaba allí desnudo y a los gritos, corriendo y gritando, mostrando su vergüenza. A veces usted y yo, puede ser que lo estés viviendo aún, o en algún momento vivimos la vergüenza, o demostrar nuestra vergüenza bajo el alcoholismo, donde nos emborrachábamos perdidamente, donde quizás al principio era risueño, pero después era vergonzoso. Que tu hijo, que vos, que tu cónyuge anduviera borracho y tirado por allí y que alguno lo tenga que traer, o que tus vecinos se enteren de que lo encontraron drogado y tirado en un rincón. Y más allá del dolor y la angustia de la confrontación de eso, mostramos nuestras vergüenzas. Pareciera que andamos desnudos. La violencia familiar, la violencia de género, aunque a veces pareciera que se esconde dentro del marco de la familia, muchas veces deja ver su desnudez cuando los vecinos escuchan los gritos, los insultos y los maltratos que se ocasionan en el hogar. Estamos como andando desnudos. Este personaje caminaba y corría y andaba aparentemente libre siendo esclavo y por supuesto desnudo, mostrando su vergüenza. A veces puede ser que no necesariamente desde lo público la muestres, pero a veces enfrentamos seria vergüenza desde lo interno, con desarrollos desmedidos de la promiscuidad sexual, con el ver diariamente y perversamente diferentes niveles de pornografía y después desde la intimidad querer llevar a la práctica eso que perversamente me comió la cabeza. Estamos desnudos. Pareciera que el diablo y sus huestes, esa legión que quiere apoderarse de nosotros, manipula nuestra vida, manipula tu vida para que te veas en vergüenza. Este endemoniado gadareno, que ni el nombre se muestra, corría y andaba desnudo. Y por último, la historia de este personaje, la historia de la vida de este hombre, era tan pero tan fuerte que hacía que en ese preciso momento él se autoflagelara, se lastimara a sí mismo. Dice que se andaba ahí dando vueltas, la Biblia nos cuenta, y se lastimaba con piedras. Parece que su estado de bronca social y de bronca contra él mismo hacía que lastimosamente se hiriera a sí mismo. Curiosamente, hoy también entre nosotros, o hay personas en nuestra sociedad, y por qué no alguno de nosotros, que también se lastima a sí mismo. Hay personas que no saben ni hasta por qué, pero comienzan a hacerse cortes en su cuerpo, en momentos de estrés y de bronca. Pero hay personas que no necesariamente se lastiman con filos de algo, sino que se lastiman brindándose equivocadamente y desmedidamente a otros. Hay jovencitas, mujeres, que se autolastiman sabiendo que esa relación no les conviene, pero sin embargo siguen queriendo y pareciera que en un círculo vicioso desmedido de estar al lado de esa pareja. Solo para que haya más dolor y más dolor y más dolor, y pareciera que se acostumbran a ese dolor. Pareciera que ya es normal que de vez en cuando haya algún tajo o alguna herida o algún maltrato de parte de él o de ella hacia mi persona, de parte de él o de ella hacia esta relación que estamos queriendo construir. Querido, querida,
Vos tenés que saber que Jesucristo está llegando a tu territorio para transformar esa realidad. Él viene sobre vos, viene sobre usted, viene sobre todo este tipo de situaciones de tu vida actual para transformarla, para que no seas el mismo, para que dejes de vivir estas historias tristes y nefastas. Hubo un encuentro y una confrontación espiritual muy fuerte. La Biblia nos viene contando acerca de este personaje, de todo lo que hacía y de todo lo que vivía y de todo lo que le estaba pasando. Pero también nos dice que Jesucristo salió del barco y llegó a esa tierra. También nos dice que Jesús llegó a ese lugar y pareciera curioso, pero Jesús ya le venía diciendo que al espíritu inmundo que salga de ese hombre. Por eso con voces muy fuertes el espíritu le dijo: no me atormentes, Hijo de Dios, no me atormentes. Porque ya Jesús estaba impactando e impartiendo la realidad de lo que Él es. Y mi querido amigo y hermano, Jesucristo es la más grande autoridad que existe sobre todo el universo. Y te guste o no te guste, también sobre tu vida y las situaciones que te tocan enfrentar. No hay otra autoridad espiritual más grande que la de Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Señor. Aleluya. No hay poder del mal que pueda contra Jesucristo. No hay poder de los que a vos se te puedan llegar a ocurrir y de los que conozcan que puedan contra el poderío de nuestro Dios. Esos son bases fundamentales para tu fe y la mía, para poder ser transformados totalmente en el andar de nuestros días. Este personaje experimentó un encuentro y una confrontación espiritual como nunca antes la había vivido. Antes lo querían confrontar desde lo humano, atándolo, quizás aconsejándolo, quizás guiándolo, quizás diciéndole: dejate de jorobar con todo esto, volvé a hacer lo que eras antes. Pero no había poder transformador en esas palabras humanas, sino que hacía falta el poderío, la autoridad de Jesucristo. Jesucristo llega a ese lugar para mostrar que no solo era autoridad, sino que Jesús es el verdadero libertador. No existe otra persona en el universo que pueda librarte a vos, a mí y por supuesto a este personaje de lo duro, difícil que haya sido su vida o que esté siendo. No hay otro que pueda librarte de tus dificultades en el hogar, en lo económico, en la salud o en el andar de tus días que Jesucristo. No existe otro. No busques otros métodos, te pueden ayudar, pueden ser parte del asunto, pero no va a ser definitivo. Tu transformación total y la mía viene cuando de verdad depositamos nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Señor, autoridad y nuestro libertador. Su palabra fue suficiente para la liberación de este hombre. Su palabra fue suficiente. Su palabra en autoridad fue más que suficiente para desatar sobre este hombre la libertad. Jesucristo llega, se planta, le dice a los demonios que salgan de este hombre. Los demonios se sienten atormentados. Jesucristo, en la autoridad que es, da permiso inmediatamente. Hubo libertad. Transformación total. Su palabra es más y suficiente autoridad y su amor es la más grande medicina que puede recibir nuestra alma. Quizás dentro de la región alguien lo amaba a este hombre al principio. Quizás todavía alguno lo estaría amando, algún familiar, no nos cuenta la Biblia eso, pero capaz alguien lo estaba amando. Sufriendo su vergüenza, sufriendo tristemente lo que le estaba pasando, sufriendo la agonía de no poderlo tener en casa porque vive allá en el sepulcro, en los sepulcros. Pero socialmente ese amor que quizás en algún momento algún interesado quiso ayudar o aconsejando, o como bien nos dice la Biblia, atándolo para que no se lastime y no se haga mal, no sirvió. No alcanzó. Por eso es necesario que vos y yo, querido, nos rindamos no solo a su palabra, a la palabra de Jesús, sino nos rindamos a su amor. Porque usted y yo seguro que sabemos que Dios nos ama y hasta probablemente tengamos un sticker en nuestra casa que dice que Dios es amor. ¿Pero estás rendido al amor de Dios?
Has dicho, Señor, yo solo no puedo. Con mi amor o con el amor de mi cónyuge no me alcanza. Con el amor de mis padres no me alcanza. Con el amor de mis hijos no me alcanza. Señor, necesito tu amor. Y por último, en este encuentro y esta confrontación, Jesucristo nos muestra que sin dudas Él es el Salvador. Él es el Salvador de todas las personas, es el Salvador de todo ser humano. Fíjese la historia, porque con Dios las cosas son tal cual como se ven en este escenario. El Señor Jesucristo vino a la zona, pero curiosamente el endemoniado llegó corriendo a Él. Jesucristo viene a ti, viene a usted. Está en estos momentos usándome a mí para llegar a usted. Probablemente ayer o antes de ayer fue algún amigo, algún vecino, algún compañero, algún hermano en la fe a hablarte. Ahí estaba Jesús llegando a ti. La pregunta es, ¿vos estás viniendo de todo corazón a Jesús? Este gadareno, más allá de que fue traído por el atormentamiento que tenía, que no era poco, corriendo vino Jesús. Jesús vino a él, llegó a la región, pero él vino a Jesús. Siempre es así. Jesús ha llegado y ha hecho y hace todavía aún más por ti y por mí, pero vos y yo tenemos que venir a Él. El venir a Jesús significa, desde el terreno práctico, arrepentirte de todos tus pecados, de todas tus macanas, aún de aquellas que vos te crees que sos bueno, aún de aquella actitud que vos digas, yo no tengo pecado, yo no soy tan malo. Ya que le pongas el tan malo, es más que suficiente para que Dios te catalogue de malo. Venir a Él, rendido, postrado. Señor, solo no puedo. Me arrepiento de lo que hice mal y quiero vivir para vos. Este hombre experimentó sin dudas una transformación total. Porque la historia termina en los últimos versículos, mostrando la realidad de este hombre, que antes corría como loco, gritando y desnudo, por la diferente región de Decápolis, ahora sentado, símbolo de en paz. Nadie va a darte paz, nadie va a dar paz a nuestra alma y a nuestro interior, solo Jesucristo la da. Solo la intervención y la confrontación divina en medio de tu caos y mi caos trae paz. Porque aún en medio de las dificultades que el mundo nos pueda plantear, Jesucristo sigue diciendo, mi paz os dejo, la paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. También la Biblia se detiene a decir que estaba vestido. Había cubierto su vergüenza. Ya las cosas viejas comenzaron a pasar y todas empezaron a ser nuevas. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Ya este hombre estaba no solo sentado en paz, vestido y libre de esa vergüenza, en un estado genuino de dignidad. Dios, el Señor Jesucristo, cuando vos y yo lo dejamos y nos rendimos delante de Él, una de las grandes cosas que hace es dignificarte. Es devolverte la honra con la cual Él te diseñó y Él te puso como corona de la creación. Que quizás el mundo que te rodeó te aplastó, te humilló, te ató, no te dio libertad, te hizo sentir esclavo, te hizo sentir perverso, endemoniado, distante, lejos. Jesucristo te dignifica. Jesucristo te valora y quiere que te valores como varón y como mujer. Y la Biblia también se detiene a decirnos que lo veían en su juicio cabal. A los ojos de que algunos argentinos modernos, por supuesto, este endemoniado estaba chapita, pero de repente, después de la confrontación espiritual que Jesucristo tuvo, este hombre estaba en su juicio cabal, símbolo de orden interno. Nadie es capaz de ordenar tu mundo interior, solo Jesucristo.
Ni vos con tus propias ganas y esfuerzos y aún en medio de todas las terapias que puedas hacer, vas a terminar de ordenar tu mundo interior. Solo Jesucristo puede hacer que vos estés en tu cabal juicio. O sea, en un genuino y verdadero equilibrio como ser humano para ver la vida apropiadamente, no para verla desde la perspectiva de todos los que te ataron y te maltrataron y te llevaron al estado doloroso, sino verla desde la realidad de que hicieron lo que pudieron con las armas que tenían. Porque Jesucristo ahora sí viene a vos y transforma tu ser. Una transformación total.